Algo que no tenemos que olvidar es la importancia de la Ilustración como este movimiento filosófico, cultural, ideológico que nace en el siglo XVI, pero que se va a consolidar en el siglo XVIII con una impronta naturalista, sumado al liberalismo económico, como aquella corriente económica que promueve el ejercicio de la libertad del individuo, pero sobre todo una poca intervención del Estado en los ámbitos de la economía. Y en esa lógica, o mejor dicho, en esa relación de la Ilustración, el naturalismo y el liberalismo económico, se van sentando las bases teórico-filosóficas que van a dar paso y nacimiento a lo que es el Estado liberal. Los fundamentos del naturalismo van a ser la autoridad política, entendiéndola no en un sentido divino, sino producto de un contrato social, es decir, la autoridad política se configura por el contrato social entre los individuos. Entender que las organizaciones políticas tampoco son resultado de una voluntad divina, sino que son más bien organizaciones políticas de carácter secular, es decir, material, no espiritual, producto de los intereses de los individuos de una sociedad, y entender que las personas, por el simple hecho de ser personas, son sujetos de derecho, derechos los cuales tienen que ser respetados, no solo por la sociedad, sino que deben ser garantizados por el propio Estado. Las respuestas en torno al naturalismo van a ser variadas. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los derechos humanos van a ser una constante dentro de las luchas sociales, porque tienen que ver, por un lado, con una manera nueva de pensar, como venimos viendo, la realidad histórica que se está viviendo. Entonces, de esa manera los derechos humanos terminan siendo el sustento de una lucha ideológica que va a tener diferentes respuestas, porque por un lado, algunas monarquías van a intentar adoptar los principios de la Ilustración, del naturalismo, y se los va a conocer como un despotismo o un absolutismo ilustrado, es decir, aquel tipo de Estado absolutista que incorpora dentro de su lógica de dominación características de la Ilustración. Otros utilizarán los derechos naturales para combatir la arbitrariedad del monarca sin discutir la forma de gobierno del Estado absolutista, y otros directamente buscarán derrocar, en este caso, y modificar completamente la estructura del Estado absolutista. Como podemos ir viendo, tanto la Ilustración como el liberalismo son importantes porque están cuestionando este antiguo régimen donde el poder se encontraba centralizado, en este caso en el monarca, y producto de esta nueva realidad cambiante hay una serie de hechos particulares que en definitiva son resultado de ese contexto, como la Revolución Francesa en el año 1879, la independencia de Estados Unidos en 1776, las independencias a lo largo de todo el continente americano, dan respuesta y muestran cómo se está intentando imponer un nuevo proyecto político cargado de nuevos conceptos como el de soberanía popular, de derechos humanos, de división de poderes, de repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialistas, es decir, toda una serie de conceptos innovadores que van sentando las bases de este nuevo Estado liberal. Este Estado liberal que se va gestando a fines del siglo XVIII, pero que se va a consolidar en el siglo XIX, es un Estado que está dominado por una nueva clase emergente, que en este caso es la burguesía, apoyada en este alzamiento gracias a la lógica mercantilista, gracias a un liberalismo económico, producto de este nuevo contexto histórico, y es una clase dominante porque utiliza el Estado como elemento y herramienta de dominación, pero a su vez también es importante porque se establece una nueva lógica de dominación que tiene que ver con una estructura jurídica, con principios jurídicos, que esos principios jurídicos no son otra cosa que la expresión del colectivo de la sociedad. Es decir, la sociedad, a través de esos principios normativos o de esas leyes, le otorga la facultad a ese Estado para que pueda gobernar.
Entonces este Estado lo que debe hacer es estructurarse en base a una división de poderes para que no se produzca una concentración del poder, como en el caso del Estado absolutista, para que haya un equilibrio de poder, pero también para garantizar los derechos humanos, porque la división de poderes y los derechos humanos terminan siendo los límites de un poder arbitrario. Entonces, de esa manera, el Estado liberal se torna un Estado, si se quiere, con mayores pretensiones de igualdad. Lo que sí quiero que quede claro es un concepto que trabaja bien Julia Aróstegui en El mundo contemporáneo, historias y problemas. El autor nos va a decir que no tengamos como idea o como representación de que los señores feudales desaparecen. En realidad, los señores feudales no desaparecen, sino lo que hacen es pierden su título nobiliario, es decir, pierden su condición de noble, pero siguen conservando todo su patrimonio, es decir, todas sus riquezas, y son esas riquezas que posee en este caso el señor feudal las que los permiten transformarse en otra clase, que en este caso es la burguesía, y readaptarse al nuevo contexto que se está evidenciando con el nacimiento de este Estado liberal, que es un Estado también de derecho, porque se basa justamente en un Estado que gobierna en base y a la garantía de los derechos de la sociedad.